gracias por acompañarnos. Hemos terminado este Consejo de Gabinete que ha sido encabezado por el presidente Piñera, donde revisamos cómo se ha avanzado en el plan de vacunación, cómo aquellas cosas que planificamos esa última semana de enero han seguido adelante y hemos fijado 8 prioridades que son clave para los próximos meses. Combatir y superar la pandemia del coronavirus y, por supuesto, proteger la vida y salud de todos los chilenos, y de allí que estamos abocados muy firmemente en continuar con nuestro proceso de vacunación. Esperamos que a fines de marzo podamos tener a más de 5 millones de chilenos vacunados para que, ojalá a fines del primer semestre, podamos cumplir esa gigantesca meta de 15 millones de compatriotas que estén vacunados por el COVID. Como ustedes saben, esto ha significado un trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores, con universidades, con la atención primaria de salud, con los alcaldes, quienes han permitido que podamos alcanzar hasta ahora una cifra realmente extraordinaria, como es cerca de 3 millones de compatriotas que ya están vacunados contra el COVID. En segundo lugar, hacer avanzar la paz, el orden público y la seguridad de las familias chilenas. Y quisiera también anunciarles que a las 18:30 horas el presidente, junto con el ministro de Interior, junto con el ministro de Defensa, junto también con el general director de Carabineros, el director general de la PDI, el comandante en jefe del Ejército y el jefe del Estado Mayor Conjunto van a sostener una reunión sobre la situación de Araucanía y otras adicionales. En tercer lugar, seguir perfeccionando y fortaleciendo la red de protección social. Durante el año 2020 sabemos que millones de chilenos lo pasaron pésimo. Fue un año realmente angustiante para muchos de ellos. Fue un año repleto de incertidumbre y queremos que el año 2021 sea un año de esperanza, un año de recuperación. Por lo mismo, reforzar también la acción del Estado en poder recuperar los empleos y activar la economía. Durante el año 2020, más de 2 millones de trabajos se perdieron. Hemos podido recuperar algunos de ellos, pero todavía falta muchísimo más, y el apoyo que se ha hecho para recuperar ese trabajo, particularmente de mujeres, es realmente muy importante. En ámbito del Congreso, si bien todavía están en receso parlamentario, para nosotros es muy importante, primero, la reforma a las pensiones. La primera fase de la reforma a las pensiones ya se hizo, en donde más de 1,5 millones de personas vieron incrementada la pensión básica solidaria hasta en un 50%. Pero falta una segunda parte, y esa segunda parte es que personas de clase media y particularmente mujeres también vean incrementadas sus pensiones de forma inmediata. De aprobarse el proyecto que presentó el Gobierno, que ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados, más de 800.000 personas se verían beneficiadas inmediatamente con un aumento de sus pensiones, del orden de un 25 o un 35%. Creemos que es tiempo de avanzar ya en esa reforma a las pensiones. Lo mismo con respecto a la reforma a la salud, que lamentablemente se ha demorado mucho más de lo que quisiéramos. Más aún, sabemos que después del COVID, una vez que podamos estar controlando la pandemia, para lo cual todavía nos falta muchísimo, va a venir otro problema gigantesco en materia de salud, que es poder hacernos cargo de las listas de espera de aquellas enfermedades GES y no GES. Lamentablemente la oposición rechazó un proyecto que permitía fortalecer FONASA y dar también tiempos de atención máximos en aquellas patologías que no estaban en el GES. Ahora queremos que el Congreso apruebe esa y otras materias que nos parecen que son esenciales, como la presentación de un plan de salud universal. Al mismo tiempo, y por último, creemos que es muy importante enfrentar los desafíos que vienen hacia el futuro post-coronavirus. Y ahí tienen que ver no solamente con ámbitos tecnológicos y de mayor conectividad. Hemos visto que en la discusión sobre la vuelta a clases hay una gigantesca brecha entre aquellos sectores más vulnerables y los menos vulnerables con respecto al acceso a Internet. Esa es una de las materias que, por supuesto, el cable submarino, el 5G y otros nos permite ir mirando hacia el futuro, pero también otras oportunidades que tiene nuestro país, como el hidrógeno verde y el uso de tecnologías que nos permiten combatir, digamos, el calentamiento global de una manera adecuada, al mismo tiempo que nosotros avanzamos en un progreso. Ese progreso es siempre con la comunidad y nunca contra la comunidad. Como digo, entonces, estas fueron algunas de las materias abordadas por el presidente de la República, en donde dimos continuidad al Consejo de Gabinete que tuvimos a fines de enero, y ya estamos listos para comenzar esta última semana de febrero, así como también un marzo que va a ser muy intenso, pero estamos seguros de que vamos a tener la colaboración de todas las personas en las prioridades de también todos los chilenos.
Ministro, acaba usted de anunciar esta reunión por la Araucanía a las 18:30. Es una reunión presencial acá en La Moneda. Después hablará el presidente. ¿Qué resoluciones se van a tomar por esta reunión en la Araucanía? Es una reunión presencial y si quiere podemos dejar al ministro de Interior para que también pueda referirse al tema. Sí, también tenía otra pregunta en todo caso, ministro, pero como lo Sigamos. anunció, es sobre las elecciones en 2 días. ¿El gobierno ya está decidido a impulsar esa idea? Y si es así, ¿cómo sería el trámite legislativo y cómo se desarrollarían estas elecciones en 2 días? ¿Quiénes votarían el sábado o el domingo o serían en diferentes semanas? Si nos pudiera contar, por favor. Hay distintas alternativas que el gobierno está evaluando. Evidentemente, esto es una materia legal, por tanto, sí necesita el concurso del Congreso y se ha estado hablando con los presidentes de los partidos porque debe ser una reforma que obviamente se vea durante la primera semana de marzo. Recordemos que el gobierno presentó un proyecto que permitía hacer una votación adelantada para 3,2 millones de personas, particularmente las personas que eran adultos mayores o tenían alguna discapacidad y mujeres embarazadas. Sin embargo, en parte de ese mismo debate se dio también la alternativa de que la elección como tal pudiese ser en 2 días, es decir, que toda la población pudiese votar en 2 días, tanto el día sábado como el día domingo. ¿Por qué? Porque queremos que hayan elecciones que sean seguras desde la perspectiva sanitaria, de la seguridad pública y también altamente participativa, tal como lo hicimos con el plebiscito. Pero a diferencia del plebiscito, en que habían 2 cédulas de votación, que cada una de ellas tenía 2 alternativas, en este caso son 4 cédulas de votación, 2 de las cuales al menos son con muchos candidatos, como es el caso de los concejales y también de la Convención Constituyente, que es la que ha traído la mayor atención de la ciudadanía y también, por supuesto, de ustedes. Dado eso, es que queremos evitar cualquier tipo de aglomeración y de allí que se está viendo la alternativa de hacer una votación en 2 días. Ministro, en relación a las prioridades legislativas para marzo, ¿cómo se va a concretar o cómo se puede asegurar que eso funcione hasta marzo en ese mismo tema? Y quizás eso lo puede responder esta segunda parte el ministro del Interior, el senador José Miguel Insulza, que está liderando esta comisión bicameral, ha indicado que hasta el momento solamente han visto ideas y no proyectos concretos y por lo tanto no cree factible que hasta marzo se puedan concretar proyectos para comenzar su discusión en el Congreso. La última semana de enero hubo un avance muy sustantivo y ahí puede referirse más el ministro de Interior en la agenda de seguridad. Se hizo una comisión bicameral. Por tanto, hay muchos proyectos que son muy importantes para los chilenos que sí tienen que avanzarse durante marzo. Tal como mencionaba hace un rato atrás, también con respecto a la reforma a pensiones y la reforma a la salud. Son materias que son urgentes para los chilenos que no pueden seguir esperando. Con respecto a la potencial votación en 2 días, así como también algún cambio que pueda permitir que los independientes sí tengan tiempo adecuado en la franja que se va a emitir durante el último mes antes de las elecciones, es algo que obviamente tiene que hacerse a la vuelta del receso parlamentario y nosotros estamos trabajando a firme para ello. Queremos que sean proyectos además transversales. Por tanto, sabemos que estamos contra el tiempo y no tengo ninguna duda de que los parlamentarios de forma transversal van a querer colaborar en esas cosas porque en primer lugar, el 11 de abril van a haber elecciones que son fundamentales para el futuro de nuestro país. Queremos que sean seguras y muy participativas, así como también muy bien informadas y transparentes. Ministro, buenas tardes. Quería preguntarle por unos dichos del canciller Andrés Alamán, quien justamente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dijo que tras la pandemia, en desarrollo dijo el coronavirus y tras el estallido social, el país ha recuperado su normalidad a poco más de un año del denominado 18 de octubre. ¿Usted comparte estas palabras que estamos básicamente, que hemos recuperado la normalidad cuando hemos sabido que prácticamente todos los fines de semana hay hechos de desorden, también hay algunos casos en la Araucanía, está lo del norte con los migrantes? Entonces, ¿cree usted que falta un poco de mirada un poquito más realista del canciller, un poco más cercana también a lo que está pasando en el país? El canciller se ha referido a un aspecto que tiene que ver con la institucionalidad democrática de nuestro país. Mientras habían quienes estaban en contra del acuerdo de ese noviembre del 2019, que trataron de boicotear luego la realización de un plebiscito, que trataron de cambiar sus reglas, lo que eligieron la mayor parte de los chilenos fue la vía democrática e institucional. A eso es lo que se refiere el canciller. En que frente a un conflicto político y social, la manera de resolverlo no era como quería esa ultraizquierda, que era destruirlo todo, sino que era la vía institucional y democrática. Y por ello es que tuvimos un plebiscito y en ese plebiscito se decidió que iba a ser de nuevo la vía institucional y democrática la que nos iba a entregar una nueva constitución. A eso se refiere el canciller.
y es algo que es evidente para absolutamente todos los chilenos. Otra cosa distinta es la que hemos visto de parte de una ultraizquierda, que lamentablemente sigue justificando la violencia como un método de acción política y le presta ropa a aquellos que no tienen ninguna causa más que simplemente destrozar en Plaza Italia y en otras partes de nuestro país. Los chilenos están cansados de ello. Saben que la violencia no es el camino, es el diálogo, son las propuestas, es la democracia, es la vía institucional. Y por supuesto que nosotros vamos a seguir combatiendo la delincuencia, sea donde sea, en el lugar donde sea. Y respecto también en materia de derechos humanos, la expresidenta Michelle Bachelet dijo que a partir del 18 de octubre se produjo un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos. En ese sentido, ¿se ha colaborado con algún tipo de información por parte principalmente del Ministerio del Interior para avanzar en estas causas pendientes que hay con respecto a violaciones a los derechos humanos? En un país democrático, quien determina si hay o no eventuales violaciones a los derechos humanos no son los gobiernos, no son otras personas, no son expresidentes, sino que son los tribunales de justicia. Y en nuestro país hay un orden democrático y, por tanto, eso está en manos de los fiscales y de los tribunales. Y quiero recordar que fue el propio presidente Piñera quien pidió a la oficina que hoy día está la expresidenta Bachelet que concurriera a nuestro país y hiciera un informe, así como también se lo solicitó a otros organismos internacionales. Y todos aquellos ámbitos que tengan que ver con derechos humanos para este gobierno son fundamentales, porque hay un compromiso clarísimo. Nunca, jamás se pueden justificar las violaciones a los derechos humanos. Ni las que ocurrieron en la dictadura en nuestro país, ni las que ocurren en las dictaduras de Latinoamérica u otras partes del mundo, ni las que puedan ocurrir en el futuro. Los derechos humanos no son una cuestión de pasado, son una cuestión de futuro y de presente. Y por tanto, ese compromiso en los derechos humanos implica que siempre hay que colaborar para que se haga justicia. Y esa justicia, en un país democrático, la hacen los tribunales y no la hacen otras personas. Ministro, buenas tardes. Usted ha señalado que una de las prioridades es la reforma de pensiones. ¿Cuál va a ser la estrategia que va a desarrollar el gobierno para sacarla adelante, sabiendo todo lo que pasó el año pasado con el mismo proyecto que ha estado estancado durante meses también, y teniendo en cuenta que también se podría discutir un eventual tercer retiro de pensiones? ¿Cuál va a ser la estrategia puntualmente del gobierno para sacar adelante la reforma de pensiones y también si es que hay algunas prioridades en reactivación económica? Bueno, obviamente la estrategia no se la puedo contar porque si no, no sería estrategia. Lo que sí para nosotros es fundamental es que se pueda votar el proyecto de reforma a pensiones. Hemos intentado hace muchos meses el poder llegar a un acuerdo. Recordemos, en la Cámara de Diputados hace más de un año ya se había aprobado una propuesta de parte del gobierno en donde 6 puntos de cotización, 3 de ellos iban a ir a una cuenta individual y 3 a un fondo solidario de manera de poder mejorar inmediatamente las pensiones de todos los chilenos. Así también con otras transformaciones a la industria mismo o al sistema que hoy día opera las pensiones de los chilenos. Y hemos intentado, y hay algunos acercamientos con parte de senadores de oposición, que ellos también han intentado llegar a ese acuerdo y creemos que marzo es el mes para que esto se vote, para que podamos subir las pensiones a más de 800.000 personas que pudieron haber visto incrementada su pensión si es que este proyecto se hubiera aprobado hace un año atrás. Como dije antes, ya cumplimos la primera fase y esto fue aumentar las pensiones en hasta un 50% para aquellos que tenían la pensión básica solidaria. Pero eso no es suficiente, porque hay muchas mujeres y familias de clase media que tienen pensiones que son muy bajas. De aprobarse el proyecto que nosotros hemos propuesto, esas personas verían incrementadas sus pensiones, son más de 800.000 personas. Y con respecto al tercer retiro, ya lo ha dicho el ministro de Hacienda, lo ha dicho también el ministro de SECPRES, nosotros creemos que el camino es aprobar una reforma a las pensiones, no seguir sacando fondos de pensiones, particularmente con un tercer retiro que ya no beneficiaría a las personas más vulnerables de nuestro país. Cerca de 3 millones de personas tienen 0 fondo en sus cuentas. Y con esto se aumentaría en un 87% la cantidad de personas sin fondos. No veo cómo eso puede ser una buena reforma a las pensiones. Nosotros queremos mejorar las pensiones, no bajar las pensiones. Por tanto, el camino va a ser intentar llegar a un acuerdo. Nosotros estamos seguros de que van a haber muchas personas disponibles a llegar a ese acuerdo. Y si no, vamos a tener que votar el proyecto de reforma a las pensiones porque creemos que ya es tiempo de que los chilenos lo conozcan y puedan ver quiénes están a favor de aumentar esas pensiones y quiénes no. Ministro, buenas tardes. Quería preguntarle por unas críticas que hizo esta mañana el candidato presidencial de Renovación Nacional y también del PRI, Mario Desbordes, que él dice que el gobierno sabe perfectamente lo que han hecho y lo que no y cómo están sus regalones. Pidió presidencia a la moneda y dijo que el segundo piso tenía un tapado y que Cristian Larroulet ya tenía su candidato y le pidió no meterse en la carrera presidencial de Chile Vamos.
¿Qué le parece a La Moneda que el exministro, además y candidato de Renovación Nacional, diga que le falta presidencia y que aquí también hay un tapado por parte de La Moneda? Mis regalones son mis cabros, así que yo no sé a quién más pueda referirse. El gobierno no tiene candidato presidencial. En Chile Vamos hay distintas candidaturas y el gobierno es absolutamente prescindente en aquello y la instrucción del presidente es en esa línea. Van a ser los partidos de Chile Vamos quienes van a definir cuál va a ser el candidato y cuál es la vía por la cual va a escoger ese candidato. Lo más probable es que sea a través de una primaria. Solo después de esa primaria, entonces obviamente el gobierno evidentemente va a tener un candidato. Antes de eso no lo tiene. Y por supuesto, mientras estemos en elecciones, tiene que cumplirse exactamente lo que establece la Contraloría. Esto es que ninguna autoridad puede hacer campaña mientras esté en horario de trabajo, ocupando recursos públicos. Y en eso vamos a ser absolutamente estrictos con todas las autoridades. Pero sobre las otras críticas no me puedo hacer cargo porque la verdad es que La Moneda no tiene hoy día un candidato, sino que son los partidos de Chile Vamos los que han propuesto distintos candidatos y ellos van a definirse en una primaria. ¿Y este tipo de acusaciones complica las relaciones dentro de Chile Vamos con el gobierno? No nos complica en absoluto porque tal como he dicho, hoy día hay distintos candidatos en Chile Vamos, son muy buenos candidatos, esperamos que les vaya muy bien, que puedan proponer hacia el futuro, estamos seguros de que Chile Vamos tiene una altísima probabilidad de que el próximo gobierno sea comandado por un presidente o presidenta de Chile Vamos y por lo mismo creemos que es a través del diálogo, las propuestas que le hacen sentido a las personas, a través de acercarse a ese centro que está buscando, no la polarización que buscan algunos, sino que precisamente la lógica de que las urgencias de las personas sean también las urgencias de la política. Así que estamos seguros que a Chile Vamos le va a ir bien, no solamente en la elección del 11 de abril, sino que también en la elección presidencial. Y los candidatos de Chile Vamos son los que proponen los partidos y no el gobierno. Ministro Delgado, quería hacerle una pregunta sobre la situación de la Araucanía y en particular la petición que hicieron los parlamentarios de Bópoli, que le pidieron que usted fuera, ojalá, a instalarse un mes en la región para poder solucionar los episodios de violencia que hemos visto en los últimos días. ¿Usted se va a ir para allá? ¿Qué opina también de esta presión de Bópoli? La vez anterior ya congelaron incluso relaciones también por cómo se habían tratado la situación en la Araucanía. A ver, he conversado durante el día, obviamente, con varios parlamentarios. He conversado también con el presidente de Bópoli. Y la verdad es que fue una conversación en donde a mí, en lo personal, no me hizo ninguna solicitud ni de tiempo ni de lugar. Lo que hablamos con Andrés Molina fue básicamente acerca de cómo poder avanzar de manera coordinada en soluciones. Y por eso, tal como lo ha dicho el ministro del Olio, a nosotros la Araucanía nos ocupa hace mucho tiempo. En lo personal, en los casi 4 meses que llevo como ministro del Interior, ha copado gran parte de mi agenda el tema Araucanía, en algunas actividades que son más públicas y en algunas actividades que son privadas. Incluso he visitado varias veces, por supuesto, la región, algunas públicamente y otras privado. Y en esas visitas he podido comprobar 2 cosas. Primero, por supuesto que lo que viven miles de familias en la Araucanía es absolutamente inaceptable. Estamos en presencia, lamentablemente, de hechos violentos que, por supuesto, nos están ocupando. Hechos violentos que están generando distintas estrategias, pero también hay que comprender que la situación en la Araucanía tiene múltiples factores, múltiples variables. Hay múltiples focos en Macrozona Sur que, por supuesto, nos están ocupando. Y uno de ellos tiene que ver justamente a lo que se refiere seguramente el presidente de Bópoli, de ocuparse, de instalarse y más allá del tiempo o de la oportunidad, nosotros como gobierno no hemos descartado ninguna medida y en lo personal como ministro tampoco. Ministro, si nos pudiera comentar más detalles de esta reunión que anunciaba también el ministro Belolio, ya una colega le preguntaba, ¿va a ser presencial? ¿Se espera una declaración después de esta reunión? Justo también en el día en que hubo un nuevo ataque en Lautaro y donde no solo parlamentarios, también las víctimas están emplazándolo a usted y también al presidente. Bueno, es razonable, por supuesto, que las víctimas sientan dolor con respecto a lo que ocurre. Uno también, por supuesto, empatiza con ese dolor, con esa preocupación. En lo personal también, además de los parlamentarios, por supuesto, he conversado con algunas de las víctimas, no solamente hoy, sino que también durante el fin de semana y también en otras oportunidades. Y aquí
hay una sola voz en el gobierno. Tenemos que dar solución a los requerimientos que están planteando, por supuesto, las víctimas. ¿Cómo no vamos a querer? ¿Cómo vamos a estar, cierto? ¿Cómo no vamos a estar en sintonía con aquellas víctimas que quieren trabajar su campo? ¿Cómo no vamos a estar en sintonía con aquellas personas que quieren dormir tranquilas, que quieren hacer su vida con tranquilidad? Por supuesto que estamos del mismo lado. Y en ese sentido, quiero decirle también que hemos reforzado la dotación tanto de efectivos policiales como también de equipos, ¿cierto? Y vehículos blindados en la zona. Y también lo hemos conversado con los camioneros, lo hemos conversado también con distintas autoridades locales. Lo importante es que estamos trabajando hace mucho tiempo y esta reunión se enmarca justamente dentro del trabajo que hemos realizado, una reunión en donde va a estar el general director de Carabineros, el director general de la PDI, el ministro Procurice y también altos mandos del Ejército, en donde vamos a ver todos los espacios de mejora para poder seguir trabajando para darle seguridad a las personas que así, por supuesto, nos lo demandan en Araucanía. Gracias.